Si uno se pone a leer minuciosamente los distintos libros que se encuentran en los planes de estudio de las distintas carreras de la universidad, puede encontrar que existen citas que hablan acerca de Dios, acerca de Jesús, hasta inclusive citan a la Biblia, pero lo hacen precisamente para denigrarla, para decir de que lo que es escrito allí son fábulas, son mitos, son mentiras, construcciones sociales, entre otras cosas. Por consiguiente, es lógico pensar que la universidad fomente al ateísmo y al agnosticismo, porque ya desde el plan de estudio descarta a Dios y a la Biblia. Para comprobar si esto realmente es así, hicimos entrevistas y encuestas a distintos alumnos de la universidad preguntándoles si creen en Dios y si creen que Jesús resucitó conforme a los relatos bíblicos. No creo en Dios, la verdad. ¿No creen en Dios de la Biblia? No, la verdad que no creo en Dios. No creo en Dios. No sé si existe un Dios. No creo que exista Dios. En Dios no creo. El ateo, por definición, no cree en la existencia de Dios, es decir, niega a Dios. El agnóstico, en cambio, dice que no se sabe si existe un Dios y que tampoco se puede comprobar eso. Ahora, sin importar nuestras creencias personales, todos tenemos que afrontar la siguiente pregunta. ¿Cómo es que surgió todo esto que vemos? ¿Cómo es que se originó el universo? Cuando entrevistamos a los alumnos, nos dijeron que se apoyaban en lo que es la ciencia, en lo que se conoce como la teoría del Big Bang. El universo para mí se generó por una cuestión, se creó, mejor dicho, a través de lo que fue la teoría del Big Bang. Lo veo más por ciencia, tipo, estilo Big Bang. Está la parte científica que es el Big Bang. Big Bang, universo, estas cosas. Yo creo que el universo se originó a través del choque de partículas, o bueno, la teoría del Big Bang. Fue por una explosión que se originó y no precisamente tiene que haber un creador. El Big Bang es una teoría que intenta explicar el origen del universo. Sostiene que hace aproximadamente 13.800 millones de años no había nada y que hubo una gran explosión que dio origen a la aparición de la materia, y esta fue expandiéndose gracias a la explosión en cuestión, generando todo lo que hoy conocemos como universo. Ahora, en la teoría del Big Bang, ¿hay ciencia o creencia? De por sí, la teoría se define como el conocimiento especulativo que no ha sido comprobado a través de la práctica. En otras palabras, una teoría deja de ser teoría hasta que se encuentra evidencia suficiente. Por eso la ciencia se basa en lo que se conoce como el método científico, lo cual parte de la observación, repetición y experimentación. Por definición, es el estudio del universo material que el ser humano puede observar o deducir a partir de las leyes que lo rigen. Pero en la teoría del Big Bang, ¿se puede aplicar el método científico? Sostener esta teoría es un suicidio intelectual, porque no se puede aplicar el método científico en ella. ¿Cómo pueden ser observables o repetibles millones y millones de años? ¿La nada hace a la materia? ¿La ausencia de vida produce la vida? ¿Lo simple lleva a lo complejo? ¿Cómo la inconsciencia produce conciencia? ¿Cómo la no razón produce razón? ¿El caos produce orden e información? ¿La aleatoriedad produce la sincronización? Y por último, ¿cómo se produjo esa explosión? Aún si a toda costa sostenemos la teoría del Big Bang, con eso no llegaría a refutar la existencia de Dios. Porque si esta teoría sostiene de que de la nada surge la materia, entonces, estimados amigos, irónicamente, más que una teoría en contra, es una teoría a favor, porque lo inmaterial hace a lo material, y eso inmaterial es Dios, puesto que Dios es espíritu. Georges Lemaitre fue quien propuso la teoría de la expansión del universo en 1927, y este fue científico y sacerdote. En aquellos tiempos se pensaba que el cosmos era inmutable y eterno, pero al ver que las galaxias parecían separarse una de otra, se formuló esta teoría. De hecho, no le gustó a muchos científicos porque la tildaban de una teoría creacionista, es decir, que daba lugar a que el universo tuvo un creador. Por eso se la llamó de forma despectiva como Big Bang. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa.
Romanos 1:20. El ajuste fino del universo da cuenta de que tuvo un creador. La nada de por sí no crea nada. Si la nada creara cosas, ¿por qué no lo vemos suceder todo el tiempo? En las encuestas y entrevistas que realizamos, también le preguntamos a los alumnos si creen en la resurrección de Jesús, es decir, si creen que Jesús resucitó de los muertos. En lo que respecta a la resurrección de Jesús, no creo. No creo que haya resucitado. No creo que Jesús haya resucitado. No creo que Jesús haya resucitado. Pues la verdad es que no creo que Jesús haya resucitado. Pongo en duda los relatos que dicen que Jesús resucitó al tercer día. Aunque se rechace la Biblia como la palabra de Dios, tenemos que aceptarla por lo que innegablemente es, un conjunto de documentos históricos antiguos. El Nuevo Testamento está conformado por 27 documentos históricos antiguos. Al momento de estudiar historia podemos ver los escritos de Josefo, de Tácito, de Suetonio, y las técnicas que se aplican a esos documentos para investigarlos se pueden aplicar también al Nuevo Testamento para saber si nos dicen la verdad. Al momento de estudiar historia, si existe una o dos fuentes para confirmar un hecho, ya es demasiado. Y para la historicidad de Jesús existen múltiples fuentes. Los documentos históricos que son parte del Nuevo Testamento relatan que Jesús resucitó. Jesús declaró ser el Hijo de Dios, lo cual para los religiosos de esa época era tomado como blasfemia, porque se hacía igual a Dios. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Juan 5:18. Jesús había anticipado que se levantaría de entre los muertos. Podemos verlo en Mateo 16:21, Mateo 20:18 al 19, Marcos 9:31, Marcos 8:31, Juan 10:17 al 18, entre otros pasajes. La resurrección, entonces, era la prueba, era el sello de Dios a la verdad de su declaración y por consiguiente de todo lo demás que había enseñado. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces habría sido un indicio de que Dios desaprobaba lo que decía, y por sobre todo de lo que él había dicho, ser el Hijo de Dios, el Cristo. El Antiguo Testamento contiene más de 300 referencias al Mesías, que fueron cumplidas en Jesús. Todas estas profecías fueron escritas por lo menos 450 años antes del nacimiento de Jesús. Todas no fueron escritas al mismo tiempo, sino que algunas fueron escritas al menos 1000 años antes del nacimiento de Jesús. El profesor Peter Storm aplicó la ciencia moderna para calcular la probabilidad de que solo 8 profecías se cumplan en un hombre por mera casualidad, y la probabilidad es de 1 en esta cifra, que es 1 con 17 ceros a la derecha. También calculó las probabilidades de que 48 de estas profecías se cumpliesen en un hombre por pura casualidad, y la probabilidad es de 1 en esta cifra, que es 1 y 157 ceros a la derecha. Si este es el resultado para solo 48 profecías, ¿imaginás cuál sería la probabilidad de que las más de 300 profecías de Jesús se cumplieran en un hombre por pura casualidad? Realmente es imposible. En el cristianismo, la resurrección de Jesús no es una doctrina más de su creencia, sino que es la doctrina esencial del cristianismo. De hecho, si no hubiese resurrección, no existiría cristianismo. No existiría ni siquiera el Nuevo Testamento. La resurrección de Jesús fue la causa de todo el Nuevo Testamento. Solamente el cristianismo reclama tener la tumba vacía de su fundador. El sepulcro de Confucio está ocupado con sus huesos. El sepulcro de Buda está ocupado también con sus huesos. El sepulcro de Mahoma está ocupado con sus huesos. Pero el sepulcro de Jesús está vacío. El cristianismo o bien es la farsa más grande de toda la historia o el mayor milagro de la humanidad. Por eso la pregunta clave es la siguiente. ¿Jesús resucitó de entre los muertos y era quien dijo ser? ¿Hay evidencias? Antes de entrar en detalle en estos temas, tenemos que diferenciar la fe de la fe ciega. Fe es aquello que tengo evidencias, certezas para creer que es cierto. Si yo no tengo evidencias para sostener algo, entonces estoy sosteniendo una fe ciega. Ejemplos de fe ciega son, por ejemplo, creer en supersticiones
o en creencias que carecen de fundamentos y de evidencias. Por ejemplo, creer que pasar debajo de unas escaleras es mala suerte, o sostener la evolución o la reencarnación. Por supuesto que el cristianismo no se basa en una fe ciega, sino en hechos históricos y en evidencias. Hay quienes todavía creen de que Jesús nunca existió o que fue un mito. Si estuviese en una academia con un conjunto de historiadores eruditos y sostengo de que Jesús nunca existió o que nunca fue crucificado, probablemente sería objeto de burla, porque tales afirmaciones evidencian la falta de conocimiento respecto a las fuentes históricas. De hecho, los eruditos lo sostienen como un hecho indiscutible que Jesús haya sido crucificado bajo el mando de Pilato. Ahora, ¿por qué lo catalogan de esta manera? Muy pocos hechos históricos antiguos lo catalogan como indiscutible. ¿Por qué lo hacen con Jesús? Porque además del Nuevo Testamento, la evidencia que se encuentra allí, existen no menos de 4 fuentes externas a la Biblia que confirman que Jesús fue ejecutado bajo el mando de Pilato. Flavio Josefo, nacido en el 37 después de Cristo, fue un historiador judío que escribió a fines del primer siglo este pasaje. Ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Él era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer vivo entre ellos al tercer día. Exactamente como los profetas lo habían anticipado y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto de su persona que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Lejos de ser un simpatizante con los cristianos, Josefo era un judío que escribía para complacer a los romanos. Esta historia no le debe haber agradado en lo más mínimo. Difícilmente Josefo la habría incluido si no fuese cierta. También están los escritos de Cornelio Tácito, la carta de Mara Bar Serapión y el Talmud judío, que también hacen referencia a la crucifixión de Jesús bajo el mando de Pilato. Es tan convincente la evidencia que hasta el reconocido y erudito ateo del Nuevo Testamento, Gerd Ludemann, sostiene y afirma de que la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es un hecho indiscutible. Existen escritos tempranos cercanos a la fecha de la muerte de Jesús que dicen que Él resucitó de entre los muertos. ¿Por qué es importante que sean tempranos? Porque hay escépticos que sostienen que la resurrección de Jesús es una leyenda o un mito. ¿Por qué no puede ser considerado un mito o una leyenda? Porque si estudiamos el mundo antiguo, vemos que para que se desarrolle una leyenda es necesario que transcurra bastante tiempo. Hans Sherwin, un historiador prestigiado, estudió qué es necesario para que se transcurra una leyenda y vio que el paso de 2 generaciones ni siquiera es suficiente para que una leyenda borrase un núcleo de verdad histórica sólida. Este credo es muy temprano, es una declaración de convicción de la Iglesia primitiva. A lo largo de los siglos siguió perdurando este credo hasta el día de hoy. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y, por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. 1 Corintios 15, 3 al 8. Cuando Pablo escribe lo que yo mismo recibí, está haciendo referencia al credo de la resurrección de Jesús, que no aparece recién cuando escribe en esta carta, sino que ya viene desde antes. Los eruditos sostienen que fue aproximadamente a los primeros 5 años de la muerte de Jesús. ¿Y esto por qué? Porque si vamos a los escritos antiguos, vemos que el momento en donde Pablo se convierte al cristianismo es cuando tiene un encuentro con Jesús resucitado. Y eso fue el momento que iba de camino a Damasco. Después sostienen los eruditos que después de ese momento escribió la carta a la iglesia de Corintio. Un dato relevante también que escribe en esta carta
es que Jesús se le apareció a más de 500 personas. ¿Y esto por qué es importante? Porque menciona también que algunas de esas personas también vivían. De manera implícita o indirecta, lo que le estaba diciendo es que si no me creen a mí, pueden ir a ver a esas personas, escuchar con sus propios oídos y ver que lo que dicen ellos es verdad. Jacobo, también este es otro dato importante, pasó de ser escéptico, que lo era en el momento de cuando estaba Jesús con vida, pero luego de que tuvo un encuentro con Jesús resucitado, pasó a ser líder de la iglesia. Por eso fue ese cambio radical en su vida. En todo esto, Pablo no podría haber mentido. ¿Por qué? Porque está contando testigos oculares y grupo de testigos oculares y también hace referencia al credo que se desarrolló inmediatamente después de la muerte de Jesús. El doctor Gary Habermas realizó una línea de tiempo para comprender cuán temprano se desarrolló este credo. Pablo escribió esta carta aproximadamente de 22 a 25 años luego de la muerte de Jesús y dice que transmitió este credo aún más antes. Aproximadamente 20 años después de la muerte de Jesús, este credo ya existía, lo cual es impresionante. Si observamos las primeras biografías de Alejandro Magno por Arrián y Plutarco, fueron escritas 400 años después de su vida y en general se consideran confiables. Esta carta no es la única evidencia, además existen otros informes tempranos del siglo I. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, los cuales datan muy temprano, ya estaban circulando inmediatamente luego de la resurrección de Jesús. Existen titulares amarillistas levantados por distintos medios de comunicación, ya sean canales de televisión o libros, que dicen, por ejemplo, lo que no sabías de Jesús, lo que los cristianos no quieren contarte acerca de Jesús. Y tales supuestas verdades dicen de que Jesús, por ejemplo, no resucitó de los muertos, dicen de que fue sedado, de que tuvo una esposa y toda clase de disparates que simplemente si uno hace un escrutinio de sus fundamentos podría darse cuenta de la cantidad de errores que tienen y la falta de fundamentos y evidencias históricas que contienen. Ahora, si uno va a creer en algo, tiene que tener evidencias para sostenerlo, y no es el caso de estas noticias. Un claro ejemplo es el famoso libro Código Da Vinci de Dan Brown. Este libro se encarga de difamar a Jesús y al cristianismo. Una de las cosas que dice, por ejemplo, es que Jesús fue casado. Cualquier erudito reconocido en el ámbito puede desenmascarar sus errores con la evidencia histórica. De hecho, existen muchos libros que señalan a través de evidencias y fundamentos los errores que contiene este libro. Si se sostiene que hay una tumba vacía, es necesario saber dónde se encuentra esa tumba para que sea un hecho demostrable. Esto no era un problema para los cristianos primitivos, ya que se sabía de que esa tumba donde estaba Jesús pertenecía a José de Arimatea, donde estaba sellada y custodiada, y que ese día de Pascua amaneció vacía la tumba. Ahora, implícitamente los enemigos de Jesús afirmaban de que él había resucitado. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque nunca dijeron, hey, miren que aquellos que están diciendo de que Jesús resucitó es mentira, vayan a ver la tumba y ahí está el cuerpo. Nunca dijeron eso. Lo único que hicieron es propagar una mentira diciendo de que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo. La pregunta es cómo llegó a estar vacía la tumba. Para eso hay que revisar las distintas posibilidades. Primero, que los romanos no iban a quitar el cuerpo de Jesús porque lo querían ahí dentro. Los líderes religiosos de la época tampoco, porque querían a Jesús muerto. Los discípulos de Jesús tampoco iban a hacerlo porque no tenían ni los medios, ni las posibilidades, ni siquiera los motivos para poder hacerlo. La explicación más razonable y lógica es que Jesús resucitó de entre los muertos, y esto tiene respaldo por los testigos oculares. No solamente estaba la tumba vacía, sino que también luego se aparece vivo Jesús a más de 500 personas en determinadas instancias. Y no solamente fue a creyentes, sino también a opositores y escépticos. Pudieron hablar con él, comer con él y hasta inclusive lo pudieron tocar. Existen por lo menos 9 fuentes históricas antiguas que corroboran que personas tuvieron un encuentro con Jesús resucitado. Y no solamente fuentes bíblicas, sino también externas. En la misma historia podemos ver cómo los discípulos de Jesús, que antes eran miedosos, luego de ese encuentro con Jesús resucitado, cambiaron su vida radicalmente. Comenzaron a proclamarlo valientemente.
y aún hasta dando sus vidas por él, confirmando lo que él había afirmado de ser el Hijo de Dios y que lo había demostrado con la resurrección. Existen no menos de 7 fuentes antiguas que atestiguan y confirman que los discípulos de Jesús vivieron vidas de privación y sufrimiento como consecuencia de esa proclamación. Eso habla de la seriedad de sus convicciones. Si consideramos la época en la que vivían, al propagar esta nueva fe, aún en la forma más inofensiva y pacífica, ellos no podían esperar otra cosa que desprecio, oposición, ultrajes, persecuciones, desnudeces, prisiones, tormentos y muerte cruel. Si uno miente, es para obtener un beneficio. ¿Qué beneficio tendrían los discípulos de Jesús si estuvieran mintiendo? Lo único que cosechaban al proclamar que Jesús era el Hijo de Dios y que resucitó de entre los muertos era sufrimiento y muerte, ya que la mayoría de ellos fueron mártires por proclamar a Jesús. Si entonces su testimonio no era cierto, no había motivo para que mintieran. No tenían ningún tipo de beneficio. No podrían haber inventado una historia por el lugar donde ocurrieron los hechos. De ser inventada, la gente fácilmente podrían refutar su historia. Sin embargo, la realidad es que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba, y ellos proclamaban a Jesús resucitado. Las personas no mueren por algo que ellos saben que es una mentira. El hecho de que todos los apóstoles estuvieron dispuestos a padecer horribles muertes, rehusando a renunciar a su fe en Cristo, es una tremenda evidencia de que ellos realmente presenciaron la resurrección de Jesús. Como los discípulos de Jesús cambiaron su vida radicalmente luego de tener ese encuentro con Jesús resucitado, también millones de personas a lo largo de la historia fueron transformadas luego de tener ese encuentro con Jesús. Uno de los casos es el de Frank Morrison. Él se crió en un ambiente escéptico. Fue abogado y periodista inglés. Se propuso escribir un libro que pueda contradecir y demostrar que la resurrección de Jesús no era cierta, sino que era toda una farsa y una mentira. Pero tras estar estudiando las evidencias, tuvo que repensar su posición y se encontró con que la evidencia era abrumadora. Es por eso que escribió su libro que se titula ¿Quién movió la piedra?, en donde presenta evidencia contundente a favor de la resurrección de Jesús. Otro testimonio es el de Lee Strobel. Él era un periodista prestigiado de Chicago Tribune. Tuvo una esposa llamada Leslie, que era escéptica al igual que él. Sin embargo, en un momento particular de su vida, su esposa tiene un encuentro con Jesús y pasa de ser escéptica a cristiana. Obviamente a él no le gustó nada esto y pensó en divorciarse. Sin embargo, se propuso hacer una investigación que demuestre que la resurrección de Jesús es una farsa, una leyenda. Y todas esas técnicas que él había aprendido en su experiencia como periodista, intentó ponerla a prueba con la resurrección de Jesús. Quiso ponerlo con la prueba documental, la prueba ocular, la prueba corroborativa, la prueba refutatoria, la prueba psicológica, la prueba científica y la prueba circunstancial. Tras ese arduo trabajo de investigación, se dio cuenta que la evidencia a favor de la resurrección de Jesús era abrumadora. Es por eso que escribió el libro El caso de Cristo, donde él dice que todo ese ateísmo que él estaba abrazando a lo largo de su vida se desmenuzó por la verdad histórica. No solamente escribió ese libro, sino más de 20 libros a favor del cristianismo. Otro testimonio es el de Cecil Lewis, profesor de Cambridge University. Él era escéptico, no creía en Jesús. Luego de estar estudiando las evidencias, se volvió cristiano y tuvo un encuentro con Jesús. Es por eso que escribió el libro Mero Cristianismo, donde presenta evidencias a favor del cristianismo. Otro testimonio es el de Josh McDowell. Él se burlaba de los cristianos, discutía con ellos y creía que los cristianos estaban locos. Pero tras estar estudiando las evidencias, se dio cuenta que sus argumentos ateos no tenían ninguna validez. Es por eso que en sus libros él atestigua que Jesús transformó su vida. Escribió muchísimas obras. Entre las más conocidas están Más que un carpintero y Evidencia que exige un veredicto.
Podríamos estar hablando de muchísimos y muchísimos testimonios más, pero lo cierto es que en cada uno de ellos y en cada persona que se encuentra con Jesús, su vida tiene un antes y un después. Cambian para bien. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. 2 Corintios 5:17. Realmente, con la gran cantidad de evidencia histórica que existe, se requiere más fe para ser ateo que para ser cristiano. Pero a pesar de las evidencias, ¿por qué hay todavía quienes sostienen que Jesús no resucitó de entre los muertos o que fue un mito? Esto se debe a que al momento de estudiar historia, lo hacen con prejuicios desde antes. Es decir, creen que no hay Dios, que los milagros no son posibles o que lo sobrenatural no existe. Es por eso que cuando estudian la historia y ven que Jesús hizo muchísimos milagros o que resucitó de entre los muertos, parten desde esa idea preconcebida, que lo saben no históricamente, sino filosóficamente, que los milagros no son posibles, que Dios no existe o que lo sobrenatural no es posible tampoco. Entonces, es lógico que lleguen a esas conclusiones, que no parten desde la historia en sí, sino desde pensamientos filosóficos. El propósito del historiador no es construir una historia de nociones preconcebidas y ajustarlas a su propio agrado, sino reproducirla a partir de la mejor evidencia y dejar que ella hable por sí misma. ¿Por qué hay quienes no creen y rechazan todo tipo de evidencia? Porque hay un Dios que juzga y aborrece el pecado. No quieren que el cristianismo sea verdad y por eso apelan a lo absurdo. Saben que si el cristianismo es verdad, entonces, después de la muerte, hay un juicio, donde rendirán cuentas de lo que pensaron, dijeron e hicieron. Todo saldrá a la luz en ese juicio. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Juan 3, 19 al 20. Si no crees que Jesús es el Hijo de Dios, si no crees que resucitó de entre los muertos, está bien, siempre y cuando hagas tu propia investigación y lo compruebes. Reflexiona en lo siguiente por un momento. ¿Cuáles son tus objeciones o dudas respecto a la resurrección de Jesús? ¿Por qué no crees en la resurrección de Jesús? Hay una pregunta que tanto cristianos como no cristianos tienen que responder. ¿Cómo es que llegó a estar vacía la tumba de Jesús? Te animo a que hagas de esto un tema importante en tu vida. Comenzá a investigar sin prejuicios filosóficos de antemano y a partir de los datos históricos la resurrección de Jesús y llegá a una conclusión. En el mundo, por día mueren alrededor de 150.000 personas por día. Todas seguramente tenían un proyecto de vida, pero la muerte los alcanzó cuando menos lo esperaban. Luego de la muerte, se encontraron con el juicio de Dios. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Hebreos 9:27. Quizás este año, este mes, esta semana o este día puede ser el último de tu vida. Y recordá que solamente existen dos destinos eternos. O una eternidad de paz junto a la presencia de Dios, o una eternidad de tormento fuera de la presencia de Dios. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Juan 8:24. Dios ya dejó el medio por el cual podemos ser salvos, el cual es Jesús. Él se ofreció a sí mismo por amor a nosotros. Él murió sin pecado, tomó nuestro lugar, el lugar que nos correspondía a nosotros, para que cuando creamos en Él, gratuitamente y por gracia, recibamos la vida eterna. Las evidencias no van a dar el paso que te corresponde dar a vos. Ese paso se llama
fe. La mayor evidencia está en tus rodillas y en tu corazón. La palabra de Dios dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Jesús dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. Si tenés un corazón dispuesto y te acercás a Dios en oración, humildemente reconociendo tus errores y deseando que Él se manifieste en tu vida, créeme que Él lo hará.